La gente de la tierra, leyenda sobre el origen de la raza mapuche. Las abuelas de las tribus mapuches cuentan cómo se formó la gente de la tierra. Sus cualidades más notables, la fuerza y la astucia. Dicen que las heredaron del puma y de los zorros de la siguiente manera. Hace muchos años un indio convidó a sus hijos, niña y niño, a subir a la montaña a recoger piñones. Aunque los niños eran de corta edad, podían ayudar metiéndose en lugares estrechos o bajando a las quebradas a juntar el fruto que durante el invierno les serviría de alimento. Partieron con sacos y canastos, arreando un par de guanacos para cargarlos con la cosecha. Todavía no se dejaban caer las lluvias, aunque el otoño comenzaba. Los días habían estado calurosos, y mientras subían la montaña, escuchaban el estallido de los piñones, en lo alto las araucarias, lanzando por el aire su carga de sabrosas semillas. El padre y los niños celebraban con gritos y risas cada estallido de los piñones, que como lluvia, entran a la tierra. La cosecha será muy buena, con este tiempo seco, celebró Dre. Estaremos varios días por allá arriba en el gran bosque, y contó a los niños que los piñones serán regalo de los espíritus protectores, lo mismo que las fresas silvestres, las papas, las avellanas y la deliciosa murta, que además de ser una planta linda de mirar, carece de espinas. En el gran bosque buscaron un lugar donde dormir y luego se pusieron a recoger piñones, que ese año se habían dado especialmente grandes y de cáscara firme y dorada. Y estaban en medio de su tarea cuando de pronto el tiempo cambió, sopló el viento norte. Los nubarrones aparecieron unos más negros que otros por detrás de los cerros, como si alguien los fabricara sin cesar. Y aunque el padre y los niños se apresuraron a llenar sus sacos y canastos para descender luego al valle, el temporal los sorprendió en plena cordillera. Al poco rato, los riachuelos se transformaron en torrentes y los ríos en grandes avenidas. El hacedor de lluvias, montado en sus nubarrones, hizo caer un verdadero diluvio. Vamos a refugiarnos en una roca alta, dijo el padre, indicando un enorme peñasco que sobresalía como una plataforma sobre la quebrada. Ayudó a los niños a trepar, pero ni él ni los guanacos cargados de frutos alcanzaron a subir, y un torrente los arrastró en sus aguas, que retumbaban con todas las voces desatadas de la montaña. Los niños lloraron a gritos, abrazados sobre la roca al ver desaparecer a su padre y a la pareja de guanacos que criaron desde pequeños, pero sus llantos no hacían sino aumentar la furia de las aguas. El hacedor de lluvias reía con largos truenos y dejaba caer culebrillas lampagueantes para iluminar el desastre. El espectáculo de los pueblos arrasados y de los hombres y animales que se ahogaban parecía producirle una gran felicidad. Pasaron muchas horas, tal vez días, y los indiecitos se sintieron condenados a morir de hambre y frío en su refugio. La tempestad aumentaba a ratos y luego decaía solo para cobrar nueva fuerza. Los valles empezaron a inundarse y casi toda la gente murió. Cuando los indiecitos ya desfallecían pensando que él se los iba a llevar también, algo chocó fuerte contra la roca. Como estaba muy oscuro, no podían saber y tuvieron aún más miedo al oír que aquello crujía y raspaba la piedra como una garra gigantes. A la luz de los relámpagos se dieron cuenta de que se trataba de las ramas de un árbol, un inmenso coihue centenario descuajado por el temporal que se atajó en la roca al venir aguas abajo. Los niños, acostumbrados a atravesarlo en ríos y leños, no dudaron en subir aquel navío arbóreo, que elevaba sus ramas como mástiles y cuyo veía ancho y largo como un puente. Se refugiaron del ramaje para protegerse de la lluvia justo a tiempo. El árbol continuó aguas abajo con su nueva carga. Traía otros seres a bordo. Los niños descubrieron entre las hojas no solo nidos con sus huevos, sino a numerosos animalitos que se habían agarrado a los ramajes. Conejos, cururos y hasta una culebra temblaban amansados por el miedo junto a los pequeños indios. Hasta el día siguiente, cuando aclaró un peco, no descubrieron que en el árbol también iban un pu, una zorra y una de las llamadas chillas, por su modo de hollar. Estoy hostigado con la carne de conejo, insinuó el puma cuando vio a los niños. Creo que debes seguirte hostigando, como yo de los curros, contestó la chilla con una sonrisa maliciosa. ¿Qué piensas? Dime. Se asombró el puma entrecerrando los ojos. Tenemos fama de sanguinarios, amigo. Creo que esos niños se han salvado por algún for de las estrellas y ha llegado el momento en que nosotros subamos de categoría. ¿O qué te propones? Preguntó el puma. Me propongo y te propongo que los cuidemos y criemos, y que sean nuestros hijos, respondió la chilla erguiendo la cabeza. ¿Pero cómo puede ser eso? Rugió el puma escandalizado. La chilla, que acababa de perder su camada de zorritos en la inundación, contestó. Les daré la leche que ya no tomarán. Mis pequeños les enseñarás, como a tus cachorros, a ser los más fuertes y valientes de la tierra, los más orgullosos que jamás se entregan cola. El puma meditó un rato agitando. Con mi leche les transmitiré mi inteligencia y mi astucia, continuó la chilla. Y empezó a acercarse lentamente a los niños, deteniéndose cuando ellos abrían demasiado los ojos o lanzaban un grito de miedo. Se restregó contra sus piernas al suelo, mostrando que tenía abundante leche. Luego se aproximó el puma con mayores cuidados, sintiendo que ya era famoso por esta acción.
Los niños que no habían comprendido el lenguaje de gruñidos de los animales no entendieron al comienzo su intención. Se extrañaron de que el puma les pusiera en el pecho una pata, sin garras, haciéndoles un cariño algo torpe. Fue que la chilla se diera vueltas en el suelo jugando, mientras los miraba con su expresión astuta característica de la familia de los zorros. Como llevaban días sin comer, no tardaron en tomar confianza y beber la leche que la chilla, de manera evidente, les ofrecía, y junto con este alimento entendieron el lenguaje de los animales. Viajaron varios días en el árbol gigante. Los pájaros venían a pararse y otros sus ramas treparon al tronco salvador, sin saber que entre el ramaje se escondían el puma y la chilla. Los niños construyeron una ruca y el sol entraba puerta que daba al oriente y salía por la del poniente, según la antigua costumbre de la gente de la tierra, que respeta los puntos cardinales y tienen al número 4 como sagrado. Cuando por fin el hacedor de lluvia se cansó de galopar sobre el parso de las nubes y regresó escondite detrás de los cerros, las aguas empezaron a bajar y los ríos a volver a su cauce. Entonces el coyúe se enterró en el barro como un navío que encalla, y cuando el viento secó la tierra, el puma, la chilla y los niños saltaron del tronco y buscaron un valle escondido donde vivir. Lo primero que hicieron, aún antes de construir otra ruca o de buscar una cueva donde habitar, fue poner nombre a los hijos adoptivos, nombres mágicos que los protegerían para siempre. Al niño lo llamaron Manque, el cóndor que plana el cielo vigilando la tierra, y a la niña Melipal, como la cruz del sur. La chilla les habló de buscaros alimentos, y los niños recordaron las palabras de su padre sobre lo que la naturaleza regala a los piñones, las fresas silvestres, las papas, las avellanas y la murta. Pero como reinaba el invierno y las aguas habían arrasado con los frutos, siguieron alimentándose con la leche de la chilla y con la carne que el puma les traía. Pronto fueron expertos cazadores con las enseñanzas de su padre adoptivo. Aprendieron a seguir los rastros, a oler el viento, a percibir los signos de la naturaleza. El puma empezó a jugar con ellos para que supieran defenderse, siendo distintos de los que enseñó al niño los juegos y luchas que mostró a la niña. Cuando llegó la primavera y fló la selva y se dieron los primeros frutos, la chilla dejó de dar leche a los niños y se alimentaron de hierbas y raíces, de peces de los riachuelos, de aves de las lagunas, de huevos silvestres, de animalitos que ellos mismos conseguían. La chilla les enseñó todas sus mañas, cómo atraer a los gansos curiosos revolcando el suelo y moviendo las patas, cómo poner trampas y redes, imitar cantos, en fin, el arte refinado de cazar para comer. Además, les dieron lecciones más importantes que Melipal, que nunca olvidaron. Hay que sonreír siempre, como lo hago yo, les advirtía una noche que reposaban junto al fuego. Es muy importante la cara, sobre todo si estamos delante del enemigo. Tú sonríes demasiado, interrumpió el puma. Es preferible una expresión indiferente, así no saben lo que pensamos. Pero cuando uno tiene que atacar, la furia debe brillar en los ojos y en todo el cuerpo. Otras veces se necesita lencio y preparar cada músculo para sorprender al enemigo. Así el león mostró la actitud en acecho, y mientras Puma les dio clases sobre las tácticas de guerra, la chilla les enseñó las astucias de la diplomacia. Cuando estuvieron bien entrenados para el enemigo, Melipal preguntó un día: ¿y no tendremos amigos? También. Los dos animales, preocupados más de la defensa según la ley de las selvas del sur, se miraron sorprendidos. Amigos, dijeron a coro. Los niños se pusieron a reír al ver sus expresiones. A la chilla se le enchuecó la risa y al puma se le pusieron ojos de pescado. Son importantes los amigos también en guerra, exclamó Manque. Hay que confiar en alguien y tener aliados. Supongo que no viviremos en guerra siempre, añadió Melipal. El puma consideró que había que de los amigos y se alejó por el bosque en busca de un arroyuelo. El correr del agua mueve mis pensamientos, se dijo. La chilla, en cambio, empezó a darse vueltas para pillarse la cola donde le picaba una pulga, y esto también le removió los sesos. Al final de la tarde, los niños escucharon los consejos de sus padres adoptivos. Hay que oler bien a los recién comerlos aminocidos, dijo el puma. El olfato no engaña. Conviene más oír que contar nuestros secretos, agregó la chilla. Si nosotros somos verdaderos, ningún mentiroso nos engañará, sentenció el puma. Cuidado con ese deseo de escondernos de nosotros mismos que a veces nos domina. El olor de la mentira es fuerte, y exclamó la chilla, aunque el mentiroso se adorne y disimule. Su engaño aparecerá en cada movimiento y gesto que haga. No es un olor del cuerpo, sino del alma, explicó el puma viendo la expresión de los niños. Los amigos son como hermanos, ni más arriba ni más abajo que nosotros, advirtió la chilla. La verdadera igualdad solo se consigue en el amor de los amigos, se concluyó el puma, dando un suspiro por lo mucho que había pensado. Ahora conocemos la guerra y la paz, dijo Manque, y podemos salir del valle a buscar otros niños como nosotros. Parece que ha llegado la hora de despedirnos, murmuró la chilla con tristeza. Resolvieron esperar la luz de pleno día para un momento tan importante. Contrariando sus costumbres nocturnas, el puma y la chilla salieron desde sus madrigueras cuando el sol lució en el cenit.
Se sentaron muy erguidos frente a Manque y Melipal y dijeron sus últimas palabras. De ahora en adelante ustedes son la gente de la tierra, los mapuches que llevan en su sangre la fuerza y la valentía del puma. Este es un pacto mío para siempre entre la raza de ustedes y la, dijo el puma. Enseguida habló la chilla. También llevan en su sangre la astucia de los zorros. Los hijos de ustedes nos mirarán con simpatía, porque en cada uno de ellos la leche que les di gritará que fui su madre. Melipal y Manque abrazaron a sus padres como adoptivos y ellos lamieron sus caras y sus manos su última despedida. Tuvieron que caminar mucho para encontrar valles fértiles donde algunos niños y niñas vivían. También cuentan salvados que de las aguas por otros animales. A los de las islas los libraron de ahogarse los delfines. De esta manera se volvieron a formar las tribus y mapuches fueron la gente más valiente y astuta, lazo, y nadie los pudo vencer jamás en la guerra. De padres a hijos se transmitieron esta historia hasta que se transformó en leyenda y ellos en que descienden de los pumas y los zorros. Leyenda las lamparitas en una profunda caverna. Cerca del cráter de un volcán vivía el gran brujo atormentado por sus maldades. Era como el jefe de los brujos menores y de los brujitos. Pasaba inventando diabluras más o menos graves. La gente de los valles le tenía miedo, porque creían que era el causante de todas sus enfermedades y de la muerte de sus rebaños de llamas y guanacos y de sus aves de corral. Muchas veces sucedían desgracias de las que el brujo era inocente, pero de todas maneras él, y solo él, sembraba la mala suerte en los campos. Para tenerlo contento, le dejaban afuera de sus rucas cántaros llenos de mudai, especie de chicha que al gran brujo le encantaba. Cuando la noche estaba más oscura, solía bajar de la cumbre montado en una ventolera. Al pasar por lo más espeso del bosque encendía miles de lamparitas rojas con el fuego que traía del volcán, y así no perder el camino de vuelta. Vendré, murmuraba, para sí las luces me guiarán hasta mi caverna. El brujo no se medía para tomar. Vaciaba jarro tras jarro de chicha, hasta que no se daba cuenta ni por dónde andaba. Era la única manera de olvidar todas las maldades que hacía y la rabia que se le retorcía como culebra en el corazón. Esta rabia no tenía explicación, tal vez fuera la semilla de su propia brujería. El modelo hacía volar dulcemente en torno a las rucas y cantaba unas canciones muy tontas y desafinadas. Soy un gorgorito que se lleva el viento y tengo cosquillas de puro contento. Hasta los niños, envueltos en sus mantas, despertaban y se reían del brujo. Sabían que estando borracho no hacía daño a nadie. Y las risas infantiles caen como agua pura en el alma negra del brujo. Sentía una alegría rara al escucharlas, una especie de felicidad que le recordaba bosques vírgenes, frutos maravillosos, el nacimiento de las vertientes, que conoció cuando era un recién nacido y no había hecho ninguna maldad todavía. Entonces se preguntaba, ¿oh, por qué tuve que ser malo? Mi madre fue una serpiente y mi padre un diablo. ¿Qué otra cosa podía ser yo sino un malvado brujo? Y luego añadía con sonrisa lagrimosa, pero nací bueno. Lo recuerdo, y como los borrachos pasan de la risa al llanto sin motivo, el brujo se ponía a llorar sin consuelo con lentos bamboleos a su casa, y en el camino de vuelta olvidábase de apagar las lamparitas que dejara colgando en los ramajes igual que campanillas. Así durante casi todo el año, la selva lucía hermosas luminarias, hasta que llegaba el invierno con sus lluvias interminables. Una a una las luces se iban apagando. Brujo, al no tener guía, se ponía a dormir todas sus borracheras en el corazón caliente del volcán. Los hombres y los cansanimales de sí terrores. De este modo pasaban muchos soles y lluvias y el brujo, con su mala voluntad, se puso más y más perverso. También se puso más tonto, y un tonto malodederoso es el peor azote que pueden tener los hombres y los seres de la naturaleza. Y sucedió que un año llovió más de la cuenta y el verano se atrasó. El brujo tuvo que esperar para encender sus lámparas y así como le falta su bebida favorita. Se puso de un genio espantoso. Aullaba en la cima de la montaña arrojando piedras y cenizas. Su amigo hacía ganto cheruto, lanzando lava y agua hirviendo a los valles, y robando niñas pequeñas para comérselas. Cuando por fin llegó el buen tiempo, hubo más lamparitas que otras veces en el bosque, y el brujo, al no encontrar toda la bebida que necesitaba para apagar su tremenda sed, se vengó de los campesinos enterrando sus dedos negros en las siembras de papas. ¡Oh, qué peste más terrible! Se quejaban las mujeres al recoger las cosechas y encontrar las papas podridas. ¿Qué comeré en este año? Y pen sus niños que pasarían hambre. Se reunieron los jefes y dueños de las tierras para decidir qué hacer con el malvado brujo. El más joven dijo, dejémosle el mudé junto a los matorrales, nosotros estaremos escondidos ahí y cuando esté borracho le damos la paliza, a ver si así no regresa. Algunos dijeron que sí y otros que era muy peligroso apalear al brujo, porque podía convertirlos en ranas o en peces, hasta en piedras, o gritó otro más miedoso. El de mediana edad aconsejó, le pondremos algo amargo como el natre en la chicha. Una hierba que le dé dolor de estómago y le quite para siempre las ganas de tomarla. Pero también hubo razones en contra al no hallar la bebida de su gusto. Podría vengarse de manera terrible, robando los animales o matándolos. Entonces habló el más anciano.
Creo que tendremos que juntarnos todas las criaturas de la tierra para ganarle al gran brujo de demonio. Quiero decir que tenemos que reunirnos con nuestros animales protectores del aire, de la tierra y del agua, y también será necesario invocar a los buenos espíritus de las selvas. Entre todos, tal vez podamos echarlo para siempre de nuestros valles. Esta vez los jefes, los campesinos y los jóvenes estuvieron de acuerdo. La violencia nunca es una solución, concluyó el anciano. Un gol carrea tarde o temprano otro golpe, pero actuar unidos y con astucia traerá un buen final. Cada familia se preocupó de hablar con su animal protector, y unos acudieron a las colinas para conversar con el guanaco y otros a las selvas para hablar con el puma. Los de la orilla del mar conferenciaron con los delfines y los de la montaña, con el águila blanfe. Los que habitaban cerca de las selvas se internaron para comunicarse con los espíritus de los árboles, cuyos pensamientos son profundos como raíces y amplios como sombras. El espíritu del canelo aconsejó lo más sabio. El brujo de la montaña necesita sus lámparas para no perderse en las de la selva. Si se las quitamos, no podrá atravesar los bosques y no sabrá encontrar los senderos hacia los valles. Solo así nos dejará en paz. Los hombres y los animales consideraron que Belcane había dado la solución mejor y más sencilla. Y además, no encerraba ninguna violencia. Enseguida se pusieron a planear lo que cada uno tendría que hacer para arrebatar al brujo sus lamparitas. Los campesinos juntarían cientos de jarros de chicha para emborracharlo por largo tiempo. Después de mucho beber, el brujo regresaba desde el bosque tan mareado y cegatón, que sería muy fácil confundirlo, y cada hombre, cada niño y animal escondería una de las brillantes luces, dejando al malvado a oscuras para siempre. Ese mismo día las mujeres y las niñas se pusieron a fabricar grandes cantidades de la bebida favorita del brujo. Jarros y jarros de greda se pusieron a fermentar y el olor del mudai llenaba el aire y se lo llevaba el viento hasta la montaña, porque el viento también quiso participar en la guerra contra el que hacía tanto daño. En torno a cada ruca se alinearon los cántaros hasta los bordes. Allá en su gruta, el brujo, aún dormido, empezó a oler el agrio perfume con que el viento le hacía cosquillas, envolviéndolo de la cabeza a los pies. No tardó en despertar sediento. Luego olores suben del valle. Ah, esos infelices aprendieron bien la lección que les di el pudrirles sus cosechas de papas. Llevaré un buen fuego para mis lámparas, porque esta vez sí que la borrachera será grande. Pidió el cherube que le prestara una de sus teas y a cambio le traería una indiecita para la comida. ¿Qué más se quería el gigante? Bajó entonces el brujo agitando su fuego fe como bandera, de modo que los que estaban esperándolo se pusieron alerta. Encendió lámparas iluminando cada senderillo del bosque para tener seguras huellas a su regreso, y luego se dirigió hacia los cientos de cántaros que rodeaban las rucas. Nunca he probado un mudei tan delicioso como este, exclamó el brujo, tragando sin parar. La próxima vez apestaré todos los manzanos porque veo que da buen resultado el maltrato. Ni por un instante se le pasó por la cabeza que Tajarro lleno pudiera ser trampa. Poco antes del amanecer, cuando la noche es más oscura y tranquila, porque todos los seres, aun los nocturnos, reposan, el brujo inició su regreso, olvidando por cierto la indiecita prometida al cherube. A medida que se internaba en el bosque, iban desapareciendo una a una las lamparitas que dejara encendidas. Vaya, ¿qué pasa con mis luces? Gritó con una voz que parece salirle de las orejas, tan mareado se sentía. Unas ligeras risas y murmullos sonaron aquí y allá. ¿Quién se ríe? Fuyaverán aulló furioso, dándose encontrones con las ramas. Los guanacos escondieron las luces detrás de sus cabezas, los venados, entre sus astas, los pumas, con sus anchas págilas, con sus alas, los hombres bajo sus mantas. Y los niños huían por todas partes, como luciérnagas risueñas, llevando entre sus manos una radiante lamparita. Hasta las truchas de los rechuelos jugaron a beberse los reflejos, iluminándose en el agua, como fuegos fatuos. El brujo suplicó que le devolvieran sus luces, dándose cuenta de que si conseguían arrebatárselas, estaba perdido. Pero los espíritus protectores se negaron, porque no se puede creer en las promesas de un borracho. Solamente logró que los pensamientos de los dos árboles lo guiaran hasta su gruta, donde a pesar de su derrota y de la rabia que hervía la cabeza, cayó al suelo echando humos alcohólicos por boca y orejas. Nunca más pudo bajar a los valles a hacer daño a los hombres y a las criaturas humildes. Nunca más el cherube le prestó de fuego por no haberle llevado una indiecita. Pero aquellas luces que entre todos le quitaron vuelven a iluminar cada año los senderos y son las flores del copío que cuelgan de los ramajes de la selva como campanitas. Las dos serpientes de la Tierra del Sur, cuando Chile era solo de los mapuches, se llamaba simplemente Tierra, además de hombres y muchos animales, vivían en la Tierra del Sur dos enormes serpientes. Por supuesto que una era muy mala y peleadora y la otra buena, aunque también sabía pelear y defenderse. La serpiente mala se llamaba Kai Kai y dormía en el fondo del mar, en una profunda caverna. La serpiente buena se llamaba Tren Tren y habitaba montañas más altas de la cordillera. Los indios vivían temiendo Kai Kai se enojara, porque entonces empezaba a mover su cola en el mar.
levantando inmensas olas que inundaban la tierra y abrían cavernas y abismos. Cada año, durante las cosechas, los mapuches apartaban las frutas más jugosas, el maíz más granado, los animales más gordos y se dirigían a orilla del mar. Desde la punta de un cerro, el cacique, acompañado de la machi, gritaba: «Toma, aquí va una guanaca con su guanaquito». Plaf, y por el despeñadero saltaba el agua, salpicando a los mapuches reunidos para presenciar los sacrificios. Si el mar se picaba, seguían tirando lo mejor de sus pertenencias, hasta sus propias mantas de vicuña y cueros de puma. Un día el pequeño Maitú se puso a llorar porque Cacique tiró al agua su venadito regalón, su pudú. Su llanto pareció muy mal al jefe y a los indios, y también a la mamá del niño. Ella dijo: «¿Cómo se te ocurre llorar en un momento así? ¿No sabes que Caicai puede despertar furiosa?» Los indios no lloran. Maitú escondióse las lágrimas tragándose de un sorbo y se quedó mirando tristemente el mar. Entonces vio que su pudú nadaba entre las olas mejor que un delfín. Cuando el cacique se alejó con su gente, Maitú ayudó a salir del agua a su venadito y lo escondió en el bosque. Esa misma noche despertó Caicai con un aullido feroz. «Oh, tengo hambre, tengo mucha hambre. Quiero comer carne fresca de pudú». Por lo menos, Maitú creyó que eso era lo que gritaba la tremenda serpiente, moviendo las olas. La tierra también se remeció muy fuerte y todos los indios salieron arrancando de sus rueas. Maitú y su mamá corrieron hacia los cerros donde vivía la serpiente buena. Los hombres la llamaban con grandes clamores: «Fo Tren Tren, sálvanos de Caicai». A pesar del apuro y del susto, hombres, mujeres y niños llevaban sobre sus cabezas sus cacharritos de greda llenos de maíz. Sabían que Queca, al inundar sus valles, destruía las cosechas. Había que salvar las semillas para sembrar cuando pasara la emergencia. Detrás de los indios iban sus panacos, sus pavos, sus gallaretas, sus pudúes, entre ellos el venadito de Maitú. También huían los animales salvajes, los pumas, los zorros, las liebres, los cururos y todas las aves de la tierra y del mar. Caicai iba entrando por las llanuras, nadando sobre grandes olas, y los indios tenían que trepar rápido hacia las cumbres. A todo me tocaba la serpiente con su lengua, lo convertía en piedra, y a los animales los transformaba en peces. Después de mucho subir por quebradas y que atravesar precipicios, llegaron frente a la caverna de Tren Tren, que estaba sumida en un hondo sueño. No la despertaron los gritos y súplicas de la multitud, ni el ruido de las patas animales que pasaban atropellándose sobre las escamas de su lomo. Los indios mayores observaron que Tren Tren estaba muy gorda, porque se había tragado una docena de guanacos, y cuando una serpiente recién almorzada, no hay nada que la despierte. Hasta que vuelve a sentir hambre, Caicai, entre tanto, ya casi alcanzaba la cueverna de Tren Tren, nadando sobre las aguas alborotadas. Sus amigos, los pillanes del trueno, del fuego y del viento, la ayudaban amontonando nubes para que lloviera, tronara y cayeran rayos y relámpagos. Tren Tren roncabas. Los animales escarbaban y enterraban garras y pezuñas en el lomo de la dormilona para despertarla. Los indios saltaban y gemían a grandes voces. Y los pájaros de la tierra y del mar daban aletazos sobre la cabeza de la serpiente. En vano, porque Tren Tren estaba ciega y sorda en su sueño. Caicai ya trepaba los riscos cercanos y se sentían, como un viento, sus bufidos. Daba feroces coletazos que producía y arrancaba inmensos árboles mientras aullaba. «No quiero tragarme la tierra, quiero matar a mi enemiga Tren 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 y comérmela a pedacitos». Maitú temblaba arrasado su pudú, y el tiritón se transmitía de indio a indio, de animal a animal, de pluma a pluma. ¿Cómo despertar a Tren Tren de pronto? Del grupo de madres afligidas se escapó una niñita Rayén, que también estaba asustada, pero se cansó de tener miedo y se puso a jugar. Caminando sobre el lomo de Tren Tren, llegó junto a uno de los ojos de la serpiente, inmenso, inmóvil como un lago verde, porque las serpientes no tienen párpados y duermen con los ojos abiertos. Rayén se refó como en un espejo y se distrajo, mirándose, y empezó a hacer morisquetas y a bailar, viendo que la niñeta dentro del ojo hacía lo mismo que ella. A Rayén le dio risa y sus carcajadas resonaron en la gruta más fuerte que los llantos y gemidos. A Tren Tren nunca le habían gustado las lágrimas quejumbres y sí le encantaban las risas y la alegría. Muy lejos primero, Tren Tren oyó las carcajadas de Rayén. Luego, con su ojo, el que servía de espejo, vio borrosamente la figura que bailaba, hasta que ya bien despierta se dio cuenta que era una alegre niñeta india. De entonces la serpiente buena también rió y su risa fue un verdadero insulto para Caicai y los pillanes. De pura rabia, la mala serpiente cayó cerro abajo y los pillanes se sintieron empujados hasta el fondo del cielo por las divertidas carcajadas de Tren Tren. Sobre el lomo estremecido de risa caían patas arriba los animales y pies al cielo los hombres. Y por la caverna las aves de la tierra y el mar volaron perseguidas por los alegres ecos. Rayén se sujetó entre las arrugas que tenía Tren Tren cerca de sus ojos. Pasaron un rato muy agradable, pero el placer fue corto. Caicai volvió a la carga aún más furiosa y para tierra sembrando el mar de islas. Los pillanes la apoyaron desde el cielo con truenos tan sonoros y largos, que parecía que 1000 carretas se daban vuelta echando a rodar piedras entre las nubes.
Tren Tren se enderezó, haciendo caer al suelo de la gruta todos los que tenía sobre el lomo, incluso a Rayén y Maitú. La gente y los animales se arrinconaron, porque el momento de la gran talla se aproximaba. Cada hombre pedía perdón por lo malo que había hecho en su vida, para que la fuerza buena de Tren Tren tuviera más poder. Maitú y Rayén quedaron juntos solamente por el pequeño Pudú, y empezaron a hacerse amigos. Kai Kai hizo subir aún más el agua y casi sumergió la montaña donde habitaba su enemiga, pero Tren Tren arqueó el lomo y con la fuerza de los 12 guanacos que tenía en el estómago, empujó hacia arriba el techo de la caverna y la montaña creció hacia el cielo. Kai Kai y los pillanes siguieron juntando agua y así Tren Tren empujó muchas veces el techo de su caverna hasta que la montaña llegó cerca del sol, por encima de las nubes, donde ni los pillanes ni la serpiente mala podían alcanzarla. Y desde la misma cumbre, Kai Kai su servidorismo y se aturdieron por miles de años. Tren Tren, satisfecha, se echó a dormir en la altísima gruta con sus ojos de lago verde. Tímidamente los indios lo acercaron al borde del abismo para mirar los valles y vieron que todo estaba lleno de agua hasta donde se perdía la vista. Como estaban muy cerca del sol, la cabeza se les quemaba, entonces tomaron sus cacharritos de greda y se los pusieron de sombrero, luego de amontonar el maíz que habían traído. Pasó mucho tiempo antes que la guajara volviendo al mar. Maitú y Rayén se hicieron amigos, caminando y saltando por las cimas de los cerros. Los mapuches y los animales vagaban de cumbre buscando qué comer. Las mujeres y los niños sembraron el maíz que habían traído en los lugares más protegidos y tuvieron cosechas que les permitieron alimentarse. Cada día el agua bajaba un poco hasta que después de muchas lunas todos pudieron volver a sus antiguas llanuras seguidos de sus animales. Desde la ambas de serpientontes duermen, la buena en las montañas, la malvada en el mar. A veces Kai Kai tiene pesadillas y aparece una isla en el océano o se estremece un poco la tierra. Pero de saberse nadie ha vuelto a verlas por las tierras del sur. El pequeño zorro hambriento, el pequeño zorro de piel gris y rojiza, había salido de casa durante varias noches, aunque vivía junto a una laguna donde habitaban toda clase de aves acuáticas que eran sus preferidas. Le costaba mucho pilarlas. Ellas sabían vigilar entre los totorales y el más leve ruido las hacía volar a sitio seguro. Bastaba que una sola diera la alarma para que todas, patos, cisnes y hasta las pequeñas taguas que caminan sobre las hojas de los nenúfares, buscaran refugio lejos del alcance del zorro. Otras veces se paraban en un lugar rodo de agua en el que flotaban plantas verdes y el zor fósforo, creyendo pisar firme, se daba un buen baño, alertando con el ruido a los pájaros, que escapaban de sus vanos manoteos. Era una trampa muy desagradable que a nuestro amigo le daba una rabia feroz. El aleteo de los pájaros al echarse a volar y hasta el roce de las cañas le pan risas y burlas por el baño imprevisto que se había dado. El pobre tuvo que contentarse durante algunos días con cucarachos, ya que no tenía otra cosa que mascar. ¿Qué puedo hacer para cazar un pato, aunque sea pequeño? Se han puesto más astutos que yo. Iba diciéndose una noche que rondaba como de costumbre por la laguna. De pronto, una gran voz surgió de la orilla entre la maleza, y el zorro dio un salto pensando que alguien lo atacaba. Miró a su alrededor y no vio a nadie. Iba a continuar su vigilancia cuando la voz lo asustó de nuevo y esta vez desde más cerca. ¿A quién anda ahí?, preguntó, tembloroso, pensando que se trataría de alguna fiera decida e invisible. Lo mismo te pregunto, dijo la voz. Soy un pequeño zorro hambriento. Entonces eras tú el que asustó a los pájaros. Bueno, se han ido, no cazarás ninguno esta noche, continuó la voz. Dime, zorro, ¿qué otra cosa comes? O bueno, prefiero no decirlo porque me da vergüenza, murmuró nuestro amigo acordándose de los cucarachos. Tal vez te avergüenza comer ranas indefensas. O sapos, insistió la voz bajando un tono. Oh puf, ¿cómo se te ocurre que yo pueda ver algo tan horrible y refiero morrime de latinoso? Se hizo un silencio largo. El dueño de la voz parecía haberse convertido en un negro bostezo que hacía clu glu. ¿O qué te pasa, te has ido?, preguntó el zorro desconcertado. Aquí estoy, gritó la voz aún más cerca, y de pronto el zorro vio aparecer junto a sus patas horrible y gelatinoso. Sapo con sus sonrisas hipócritas, o sea, la más dulce. El zorro exclamó: «Ah, con que eras tú, qué estupenda voz tienes. Fue admirable para un ser tan pequeño. El creador me la regaló para compensar mis carencias». Perdóname, soy un estúpido, murmuró el zorro echándose al suelo. Los ojos de ambos quedaron a la misma altura. Te perdono porque nunca te has comido una ranita ni a ninguno de mis parientes. Y tampoco sentirás tentación de darme un mordisco, concedió el sapo con dignidad. Al zorro le pareció menos desagradable mirarlo de más cerca. Las chispas de oro de sus ojos demostraban sensibilidad. Seamos, se propuso el peludo. Me parece bien, aceptó el sapo. A ti te gustan los patos, y los patos me comen a mí. Somos parte de una cadena ecológica amistosa. ¿O cómo? ¿Los patos te devoran? Sí, amigo zorro. Y de ese modo formo parte de tu alimentación preferida sin que lo notes, exclamó la voz científica. Vaya, vaya. Comentó simplemente Zorro mirando a otro con detención.
En tu presencia algo fragante espanta a mis enemigos y por esto me conviene tu cercanía, continuó el sapo. Creo que debiera agradecerte que te gusten los patos y no yo. El zorro pensó unos momentos las palabras del pequeño gritón. Los patos se comen a los sapos, se dijo, y los sapos tienen una voz demasiado fuerte, de manera que los patos los pillan sin dificultad. Y luego tuvo otro pensamiento aún más luminoso. El sapo es muy pequeño para semejante voz en cambio, si yo pudiera aullar como él. Una idea como relámpago lo dejó patitieso. —¿For cómo? No se me había ocurrido —exclamó. —¿Qué cosa? —preguntó el sapo desde su oscuridad. —Bueno, es una idea no más. ¿Pero qué? Pienso que el creador fue un poco desproporcionado en tu caso y en el mío, tanteó el zorro. —¿Te quejas del creador? —gritó el sapo escandalizado. —Es una imprudencia. Lejos de mí tal cosa —contestó el otro con un azocón—, fue solo una pequeña observación. Si yo tuviera tu voz, por ejemplo, podría engañar a los patos. Ellos se acercarían a mí creyendo que soy un inofensivo y apetimazo sapo, que los podría cazar fácilmente, pero no es el caso y sí lo siento, zorro, porque tengo algo de simpatía por ti. Si hiciéramos un pacto, ¿qué clase de pacto? Gritó el otro con su fuerte voz. Pues, si me prestas tu voz por una noche, los patos se acercarían a mí sin sospechar lo que les espera. Yo podría llenar mi panza y tú te libre varios enemigos a la vez. El sapo guardó silencio meditando. No es mala idea, comentó, pero tengo que pensarlo otro poco. Y como en ese momento empezó a amanecer, dejó para la noche siguiente tan grave decisión. El sapo amaba su voz poderosa, aunque le trajera disgustos. Al fin y al cabo era un don de su creador. El zorro se ha lanzado. También ese día tuvo que mascar cucarachos. Pero al esconderse en su madriguera pensó con ilusión que dentro de pocas horas se daría un banquete. Aún no oscurecía cuando el zorro llegó a la laguna. El sapo no estaba ya en el mismo lugar y aunque puso las orejas al viento, no oyó su sonora voz. Dio una vuelta por las boscosas orillas, con débil gimoteo a su verde amigo, en vano, como si se lo hubiera llevado el viento. Dijo hablando para sí, y de pronto le vino y no una idea que le erizó los pelos, y si un pato lo había devorado, durante un buen rato, fue incapaz de dar un paso. Tal emoción le causó imaginar que el sapo podía no existir ya. Fue pensar que no hacía muchas horas lo consideraba un animalucho del todo despreciable. Desesperado, continuó la búsqueda y su esperanza iba enflaqueciendo a la par con su estómago insatisfecho. Vio para el cielo la primera estrella, la junto con ese brillo. Al otro lado de donde se hallaba, el zorro escuchó la poderosa voz de su amigo. Echó a correr como si la arena le quemara las patas y ante que el sapo repitiera su nota. El zorro se encontró a su lado. —Coamigo —aulló casi sin aliento—, he sufrido un susto terrible por ti. Yo estaba pensando si vendrías —contestó el sapo calmadamente—. Mi vida depende de la tuya —contestó el zorro sin mucha cautela. Sí, croó con displicencia el bergantor, hinchándose de vanidad. El zorro comprendió que debía disimular su angustia, porque la vanidad de los pequeños suele ser la perdición de los grandes. Es decir, llegué algo temprano y temí que algún pato tuviera en su estómago tu preciosa voz. Bueno, casi siempre me salvo por casi. ¿Corriste peligro entonces? Cada día está lleno de sobresaltos para mí. Aunque me confundo entre las hojas y no hago el menor ruido mientras duermo, los patos escarban por toda la orilla. Desde que nos separamos, estuve casi masacrado varias veces. El zorro palideció bajo sus pelos. Amigo, es urgente que dis mi número de patos en la laguna, y yo soy el único que puede hacerlo. Si me prestas tu voz por una sola noche, con el hambre que tengo, me comeré por lo menos una docena de los grandes, que son los que decides, amigo. ¿Aceptas el pacto? Lo he pensado entre sueños, y aunque me duele mucho desprenderme de mi voz por una noche, acepto, porque pasaré varios días tranquilo. —Oh, aceptas bien dicho —lo animó el zorro. El momento del traspaso de la voz había llegado. ¿Cómo se lograría algo tan misterioso? —Abre el hocico —ordenó el sapo. El zorro obedeció abriendo todo lo que pudo sus afiladas mandíbulas. El sapo se infló, lanzando una sola nota muy sonora que tembló en el aire como un globo de oro y se deslizó luego por la garganta de Atagambriento —Cuá hizo el zorro y su propia voz lo asustó. —Ya has listo —dijo el sapo con un débil murmullo. Y también extrañó su voz y no pudo tener lágrimas de pena. —Me voy de cacería —aulló el zorro con acento feroz—, pero solo el sapo se dio cuenta del grito de guerra. Los demás habitantes de la laguna solo escucharon el acostumbrado canto de un sapo cualquiera, con sus cuá. Engañadores, los patos lo dejaron aproximarse sin interrumpir sus sueños, donde solo se dibujó la imagen de un buen desayuno. ¿Qué banquetazo se dio entonces nuestro peludo amigo? Las aves cayeron en su mismo hocico y la orilla quedó llena de coloridas plumas. El sapo celebró como murmullos alentadores cada pato desplumado y al día siguiente dexó tranquilo en medio de los despojos. Lo mismo hizo el zorro, con su panza repleta en su madriguera. Al anochecer volvió a la laguna para reanudar el rito de la caza. Se encontró por casualidad con el sapo, que parecía esperarlo desde antes que brillaran las estrellas. —Hola, ¿qué tal?
aulló el zorro sonoramente, lo que aumentaba su estatura. Se cumplió el plazo y te ruego que me devuelvas mi voz según el pacto que hicimos. Oh, sonrió el zorro, ¿cómo quieres vivir tranquilo, cuando quedan tantos patos por sa todavía? Si me prestas tu voz por otra noche, nos beneficiaremos mutuamente. Es cierto, susurró el sapo. Echo de menos mi voz y me siento disminuido. Con ella casi alcanzaba las estrellas. Una no significa nada, lo consoló el zorro. Y antes de que hubiera otra queja, partió a cazar. Pasaron así muchas jornadas y cada noche Sapo sorprendía al zorro con un murmullo más y más desesperado. Cumple el pacto. Devuélveme mi voz. El zorro, que había engordado y tenía la piel reluciente, le daba una excusa tras otra, muy buenas razones para demorar el momento de lo que no era suyo. Llegó a inventar que no sabía cómo hacerlo. Es algo mágico, un misterio para mí el modo como me traspasaste la voz. Solo tienes que abrir bien el hocico y desearlo de todo corazón, gimió el sapo, esforzando su vocecita. Pero el zorro no podía querer tal cosa y hacíase el sordo, hasta que una noche el sapo no apareció. Vaya, se habrá conformado, pensó el deudor. Después de todo, lo más justo es que yo tenga la voz fuerte y la débil. Sin embargo, como en las noches siguientes el triste suplicante tampoco apareciera, el zorro tuvo el presentimiento de que su amigo ha caído en el buche de algún pato. Tal vez, sin saber, me he comido a mi mejor amigo, pensó con sincera pesadumbre. Tal vez estaba en la panza del pato de noche o del de antenoche. Para calmar su remordimiento, cazó más que nunca y no solo por hambre, sino con cierto espíritu vengativo. Desde entonces Zorro se sintió el verdadero dueño de su particular aullido, porque el sapo formaba parte de su carne y de su sangre. Sin embargo, cuenta la leyenda que desde entonces los sapos guardan rencor a los zorros por haber robado la voz que les pertenecía y valerse de ella para engañar a sus víctimas. Cuando el sol y la luna olvidaron la tierra hace muchos años, el sol y la luna vivían tan felices en el cielo que se olvidaron de alumbrar la tierra donde vivían los indios. Y mientras en el cielo había grandes fiestas llenas de luz y colores, en la tierra todo estaba oscuro, cubierto de nubes y la lluvia caía sin parar. Y de tanto llover día y noche, los valles se llenaron de agua y el mar y la tierra se confundían. Solo asomaban las puntas de las montañas más altas y allí se habían refugiado los pobres indios con sus los animales salvajes. Cuando comenzó la inundación, dos de los principales caciques reunieron a su gente y enviaron mensajeros para advertir peligro al clajén de la tierra, los mapuches. Suban a las montañas, lleven sus guanacos, sus aves, sus llamas y sus pequeños ciervos los pudúes, porque los pillanes del cielo están enojados y rompen las nubes con sus espadas de fuego y el agua comienza a inundar las tierras bajas. Así voceaban los mensajeros recorriendo los pequeños caseríos, y todos los pueblos se pusieron en camino, llevando lo más necesario. Los seguían sus guanacos, sus pavos y los vicuñas, ciervos pequeños que se llaman pudú, y detrás de ellos, entre los matorrales y los bosques, huían los pumas, los zorros y las guiñas. Ennegrecían los pájaros de la tierra y del mar. Las bandurrias y los choroyes eran los más bulliciosos. Las bandurrias, parecidas a las cigüeñas, volaban en grupos de a 5, lanzando su extraño grito semejante al sonido de un obo. Y los choroyes, desordenados y en bandadas que ponían verde el cielo, ensordecían con sus gritos desafinados y alarmantes. Los únicos que estaban contentos eran los peces, desde los más pequeños hasta las ballenas. Los hombres, aislados en la cumbre de las montañas, encendían débiles fogajos las rucas que construyeron. No se conseguía leña seca, todo goteaba y loraba y la oscuridad oprimía el corazón. Una noche o una mañana no podía saberse si era de noche el Toquipepangal, que era fuerte como el puma. Reunió a sus guerreros y familias y les dijo: tenemos que hacer una gran fogata para que el sol vuelva a iluminarnos. Si él ve nuestra señal de fuego, volverá a acordarse de nosotros y correrá las nubes y nos mandará su luz. Todos, hasta los más pequeños, se repartieron por la montaña para recoger ramas y troncos, pero el trabajo resultaba muy peligroso a causa de la oscuridad. Temían caer agua y ahogarse. Sin embargo, ninguno dejó de traer, aunque fuera una ramita, para encender un gran fuego. Y cuando las llamas se alzaron en la eterna noche, les pareció ver el sol y su alegría fue grande y cantaron y bailaron hasta que no quedaron sino brasas. Y ocurrió algo curioso a los que habitaban en sus islas, montañas. Al ver la fogata de Pangal y su gente, los imitaron y pareció que la oscuridad se llenaba de estrellas de oro, encendiéndose una tras otra. De este modo aprendieron a hacerse señas y hasta construyeron unas especies de canoas, ahuecando los troncos de los árboles, los gigantescos grandes que viven cientos de años. Y así se visitaron los principales caciques, entre ellos Gal, fuerte como un león, y Antú, que se llamaba como el sol, y conversaron largas horas. Antú: ya no podemos sembrar y en los montes no quedan animales para cazar. En mi montaña se terminaron los conejos y las vizcachas, no quedan aves ni ratas, y la leña se nos acaba. Es necesario hacer algo. Pangal: sin luz no podemos embarcarnos a otras tierras a buscar el sol. Todos los que mandé en busca de tierra seca y de luz jamás volvieron, dijo Antú con tristeza.
El sol no quiere oírnos, y la luna no ahuesa de centrar larga noche, a pesar de los cantos y los rezos, de los sacrificios y los llantos de niños y mujeres, se quejó Pangal, y aunque mutuamente se consolaban y ayudaban, ninguno de los dos jefes sabía hacer en tan terrible situación. ¿Qué pasaba en el cielo, entre tanto? Lo que pasaba, el sol vivía en su palacio de oro. Al amanecer, abría las puertas y buscaba el palacio de plata de la luna para convidarla a jugar y velar por los campos azules. Por cierto que no siempre se encontraban y tenían una especie de juego a las escondidas. Todos los días el sol abría sus puertas doradas y gritaba: amigos míos, ¿dónde están? Quiero bailar con mis planetas y descubrir pálidas lunas. ¿Dónde está mi pequeña luna, la que se esconde en el campo de la noche? A veces la luna estaba cerca. En su palacio de plata iría caminando dulcemente a encontrarse con el sol. Y entonces jugaban a unas robas. Sol, la luna te llamaba Luna. Contestaba él, brillando. O jugaremos hoy, Sol, la ronda fortuna. Luna, ¿o cómo es esa ronda? Sol, tengo 2 anillos que son en el día, el otro en la noche. Dime, bella luna, ¿cuál camino escoges? De oro el de día, de plata el de noche. La luna no dudaba al decir, y el sol se lanzaba hacia ella, gritando: «A corre que te pillo, y si yo alcanzo, te quito el anillo». Pero el sol nunca podía alcanzar a la luna y ella se iba bailando por las sombras de la noche, y de este modo lo pasaban tan bien en el cielo, que no se les ocurría mirar hacia la oscura tierra envuelta en nubes. Suele suceder que los que son muy felices se olvidan de pensar en los demás, y ni un solo rayo de la alegría del cielo llegaba hasta los hombres aislados en las montañas. El pequeño venado de Yumen Pangal tenía un hijo, Yumen, que quiere decir valiente, en lengua mapuche, y Antubés tenía una hija de nombre Licán, que quiere decir piedra, piedras sagradas. Y Yumen y Licán, de tanto ir y venir en las canoas acompañando a sus padres de una montaña, os habían hecho muy amigos. Cada uno tenía su animalito regalón. Licán había criado una vizcacha color piñón y Yumen un pudú, y siempre andaban con ellos a la siga, cuando iban con sus padres de una montaña a otra. Navegando por las profundas lagunas llenas de sombras, sus animalitos iban con ellos. Un día Pangal y su hijo fueron a visitar al cacique Antú para intercambiar noticias y conversar sus problemas urgentes. Y ni Licán se fueron a jugar cerca de las rucas. No se atrevían a alejarse en la gran noche que siempre los rodeaba. El pequeño Pudú, en cambio, no tenía miedo de la oscuridad ni del constante rumor de la lluvia, con sus sensibles orejas, alertas como antenas, y su piel nerviosa, parecía estar lleno de ojos que adivinaban lo que había más allá. De pronto el animalito dio un gran salto con sus patas cortas y, como si lo llamaran, desapareció de lo que subía por la montaña. Cobrin. Gracias. Vuelve acá, Pudú. Licán abrazó con fuerza su vizcacha y ambos niños llamaron largamente al venado, pero este no regresó. Cuando llegó el momento de partir, Yumen pidió a su padre quedarse por una jornada en la montaña de sus amigos, así volvía el Pudú. Antú y Pangal, viendo la preocupación del niño, estuvieron de acuerdo. El venado volverá pronto. Estos animalitos necesitan ir a la selva, que es su gran ruca, dijo Pangal. ¿No se lo comerá el puma?, preguntó Yumen con temor. En nuestra montadosos que lo quedan 2 parejas de pumas y otras de zorros. Los dejamos vivir para que no desaparezcan de nuestros bosques cuando algún día brille de nuevo la luz. Yumpudú sabe defenderse muy bien con su rapidez y su buen oído. Yumen no se tranquilizó del todo, pero pasó un su y volvió a comenzar el trabajo y el venado no apareció. Y cuando Licán y su amigo intentaron penetrar por el boscoso senderillo, la vizcacha escapó de los brazos de desapareció ama el mismo rastro del Pudú. Licán se afligió mucho, buscando y llamando a su vizcacha. Ambos niños se sentían muy tristes, porque sus animales eran sus compañeros, que no solo les servían de consuelo, sino también de abrigo en la fría noche lluviosa en que vivían. Yumen trató de consolar a su amiga, y ella recordó de pronto algo. Hace mucho tiempo, cuando recién llegamos a esta montaña y había un poco de luz todavía, yo subí por ese camino y llegué a donde vi la luna. ¿Cómo? ¿Viste la luna?, exclamó el niño con asombro. A veces creo que lo soñé. Cuando se lo conté a mi mamá, ella no lo creyó y la tribu lo creyó tampoco. Pero yo me acuerdo del camino, de las piedras y las grietas, continuó Licán. Y sin pensarlo mucho, como ambos niños querían recuperar sus animalitos, avanzaron por el sendero misterioso que también los atrae. Si allá arriba encontramos a la luna, le pediremos que nos alumbre de nuevo, dijo Licán, y que nos mande un poco de su tibia. Yumen. Y ambos desaparecieron, igual el Pudú y la vizcacha, montaña arriba, la montaña de la luna, durante muchas horas, tal vez más de un día, los niños sin descansar. Sus ponchos estilaban bajo la lluvia, haciéndose pesados. Quedaron atrás los bosques y aparecieron las primeras manchas de nieve. A pesar del frío, del peligro de grietas y quebradas, continuaron subiendo. Cada vez el cielo estaba más luminoso y esto los entusiasmaba. Licán vertía cada accidente de la ruta y de llegar a la cumbre. Y una vez en la punta de la montaña, vieron el ancho cielo azul por donde navegaba una que otra nube.
Un gran silencio, lleno de una voz nueva, la del viento, llenó sus oídos acostumbrados al rumor del agua. Yumen se puso a gritar. Maravillado, el cielo es azul, azul. Lican Rey brincaba batiendo sus manos. Yo sabía que este camino llegaba al cielo. Miraron luego a su alrededor, pero no vieron ni huella ni sombra de sus animales regalones. Han saltado a la luna, aseguró Lican. Por aquí pasa muy cerca de la tierra dando un buen salto, se puede llegar hasta ella. La tierra oscura y fría los debe haber cansado, reflexionó Yumen, por eso prefirieron irse a los prados tibios de la luna. Se quedaron en silencio, llenándose los ojos de color azul. Yumen preguntó, ¿te acuerdas, Lican, por cuál lado del cielo aparece la luna? No me acuerdo, pero tú puedes mirar hacia allá mientras yo miro hacia, y la niña señalaba el oriente y el poniente, el lado derecho y el lado izquierdo. Y cuando los dos se instalaron a contemplar el Sulalo, aparecieron sin anunciarse, avanzando lentos y brillantes, dos pequeños asteroides, uno rojo y otro azul. Con el pestañeo de sus luces, parecían conversar. Viene bailando la luna, luna, decía el azul. Trae en su cara la luz del sol, contestaba el rojo. La luna viene con su farol, canturreaba el azul. La luna, luna con su arrebol, rea el rojo. A los niños les parecía maravilloso ver estrellas y no apartaban la mirada del cielo. Oscurecía y el brillo iba aumentando. Soy asteroide del señor Sol, declaró el rojo con un fuerte destello. La bella luna me dio el color, agregó el azul. Los niños se codearon, sereteándose. ¿Cuál te gusta más, Yemen? El rojo, que sigue al sol. A mí me gusta el azul, con su color de luna, decidió Lican. Una clar creciente por el lado oriental de la moña anunció la llegada de la luna. Los asteroides se pusieron más chispeantes, de puro nerviosos. Muy pronto la luna llenó el cielo frente a los niños y bostezó. Me quedé dormida. Hace rato que el sol me espera en la puerta de la tarde. Yumen y Lican empezaron a hacerle señas y a llamar Lunítala, Luna. El asteroide azul se sobresaltó. Oigo unas voces que te llaman, Luna. ¿Quién puede ser, hermano azul? O dos notas, dos cantos oigo allá abajo donde hay un mundo lleno de nubes. ¿Hay un mundo bajo ese manto negro? Sí, Luna, un mundo olvidado del cielo, aseguró el rojo. Está lleno de agua, anunció el azul. Pero, ¿quién puede llamarme desde tan lejos? Retumbó la luna. El azul le recordó. Tal vez sea otro venado. ¿Te acuerdas que hace un tiempo saltó a tus brazos un pequeño pudú? Sí, fue anteayer mi falda huyendo de un planeta oscuro. Tenía el pulso muy agitado y aún lo siento palpitar en mejilla, donde me dejó una mancha. El rojo, que tenía el ojo vivo, descubrió la cima de la montaña que se asomaba entre las nubes. Miren, algo aparece allá abajo. ¿Lo ves? Ella enfocó su suave mirada hacia la tierra, exclamó. ¿Veo una rotura entre las nubes? ¿Un asteroide blanco? Una isla que da vueltas, un cono que pincha el cielo. Es un volcán de la tierra, explicó el rojo, y a dos pequeños ciervos en la cumbre llamando Luna, Luna. Me acercaré a ellos y así tendré en mis llanuras 3 venados corredores, dijo la luna, empezando a bajar. La luna se puso a la altura de la montaña, donde Yumen estaban parados. Pequeños ciervos, les dijo. ¿Acaso a mi falda? Yumen advirtió muy serio a señora Luna. No somos ciervos, ni venados, ni vizcachas, ni conejos. Somos niños, interrumpió Lican, que sí, entre la hija del Tokia, el sol, y yo soy Yumen, hijo del Toki Pangal, que se llama como el león. La luna se quedó muy sorprendida y solo a ti no a murmurar. Quieren jugar con el pequeño ciervo que anteayer saltó a mi falda. Y también veremos ver a la vizcacha, o el orpiñón que se ve escondido en un cráter, dijo Lican. Como la luna se quedara sin saber qué contestar, Yumen explicó. Nuestros animales regalones huyeron de nuestra tierra porque está helada y llena de agua y nunca para la lluvia. Nosotros los seguimos aquí para que tú nos ayudes, Luna, y nos des un poco de luz tibia. La luna pensó un momento. Ustedes viven en ese planeta oscuro y quieren que yo dé algo de mi luz. Pero esta luz me la dio mi esposo el sol y yo no puedo regalarla sin su permiso. ¿Qué diría? Yumen suplicó entonces. Solo te pedimos un pequeño rayo, nada más. Allá bajo las nubes viven los pueblos de los hombres sin tener con qué alumbrarse. Los mares suben sin cesar y las lagunas se juntan con los mares. No podemos sembrar y sin el sol ningún fruto madura y pronto moriremos de hambre y frío. La luna sintió mucha pena al oír estas noticias. Señora Luna, tú y el sol se olvidaron de la tierra, agregó Lican. Ustedes juegan con la luz, pero nosotros no tenemos más que unas chispas de fuego. La luna se sintió cada vez más compadez. Si yo les doy un poco de mi luz, ¿qué me darán ustedes a cambio? O pregunto. Nuestros animales regalones, gritaron los niños. Fue el pudú de Yumen y la vizcacha de Lican serán para siempre. La luna sintió aceptando y decidió bajar enseguida a la tierra para regalar a los hombres un poco de su luz. Los asteroides se sintieron alarmados y lanzaron destellos advirtiendo a la luna que era muy peligroso bajar a un planeta desconocido. Pero ella les ordenó que cuidaran su palacio de plata y que no dijeran nada al sol, porque regresarías de seguida. No tardaré ni un segundo en volver al cielo. Pisó la punta de la montaña y los niños le ayudaron a bajar por el sendero.
Al verla desaparecer bajo las nubes, el asteroide rojo murmuró: «La luna bajó a la Tierra y el sol se quedará esperándola». «¿Qué le diremos ahora?», suspiró muy asustado, y como estaban obligados a seguir su camino, desaparecieron por el cielo, en dirección al sol, temblando como dos pequeñas chispas. La luna bajo la lluvia luna nunca había sentido el ruido de la lluvia, no conocía el rumor de los bosques cuando cada hoja gotea, tampoco se había salpicado los zapatos de cabritilla blanca ni menos la falda y la cara. Al sentir el agua helada que corría por sus mejillas y sus manos, se asustó. «¿Por qué fría y oscura se está temblando? Siento que mi luz se enfría». «Cúbrela bajo tu falda», aconsejó Yeumen. «Yo te ayudaré con mis manos para que no se moje», ofreció Licán. Pero la lluvia era tan penetrante que el regalo del sol, aunque conservó su brillo, se fue enfriando sin remedio. Desde ese día la luz de la luna se heló para siempre. Así cuentan los antiguos. Terminaron de bajar la montaña y corrieron a protegerse en una gruta que Licán conocía. Y toda la caverna se llenó de luz azul, mansa y radiante. La luna estaba muy triste, pensando en lo que diría el sol cuando supiera que había bajado sin su permiso al planeta negro y que su regalo había perdido el calor. Pero los niños se sentían felices y saltaban por toda la gruta, jugando con sus nítidas sombras. Fue hacía tanto tiempo que vivían en la oscuridad que hasta habían olvidado que los cuerpos echan sombras. Y mientras Yeumen y Licán de consolaban de consa la luna, la luz de su farol resbaló fuera de la gruta y atravesó los bosques, llegando hasta las aldeas. Brilló en las aguas de los mares y de los lagos que se juntaban con los mares, y los hombres vieron de nuevo la deseada luz, aunque era fría y más pálida que la del sol. Pangaltú, que estaban muy intranquilos con la desaparición de sus hijos, siguieron el rastro de la luz y llegaron a la boca de la gruta. Deslumbrados, al comienzo no veían lo que ocurría adentro, pero los niños descubrieron a sus padres y corrieron a echarse en sus brazos sus aventuras. Antú exclamó: «Sao, hijos, los espíritus protectores los han traído de nuevo a nosotros. Oh, gracias que han vuelto sanos y salvos». Yeumen contólogo: «La luna bajó con nosotros por la montaña para darnos la luz que el sol le había relado, pero la lluvia enfrió su fuego. Y por eso nos escondimos en esta gruta», agregó Licán, «porque el sol se va a enojar cuando descubra que su luz se enfrió». Antú se alarmó: «¿Qué dices, niña? Sería terrible que el sol se enojara aún más de lo que está, porque entonces todos moriremos de seguro». Pangal tranquilizó a su amigo: «La luna bajó porque es compasiva. Gocemos de la luz que nos ha traído. Démosle las gracias a nuestra madre de la noche, que ilumina las aguas y las tierras». «Yo creo que el sol la va a perdonar», dijo Yeumen. «Porque ella bajó para consolarnos», gritó Licán. «Pangal y yo cuidaremos a la luna hasta que el sol venga a buscarla», concluyó Antú, y tomando a la luna de la mano, la condujeron a través de los bosques junto a las rucas, donde la sentaron para que secara sus vestidos junto una gran fogata. Y ella iluminó los valles y las cumbres que durante tanto tiempo estuvieron oscuras. Al enojo de entretanto, en el cielo, el sol dormía tranquilo en su palacio. Los asteroides llegaron al pie de las escalinatas doradas sin atreverse a hacer el menor ruido. El rojo susurró: «El sol aún no despinco, sus puertas están cerradas». «Por suerte», dijo el azul, más pálido que nunca. En el fondo se sentía más responsable por ser el asteroide de la luna. «Cantemos para que despierte», propuso el rojo. «Ojalá lo haga de buen humor». «La noticia que le daremos no es muy buena», dijo el rojo. «Tened que ser muy prudentes». «¿Y cómo podremos serlo?», preguntó el rojo, contándole muy de a poco que la luna. «Cállate, no digas nada», se asustó el rojo. «Bueno», dijo el azul animándose un poco, «podríamos cantarle una canción de cuna y así». «Bueno, a cantar entonces». Se pusieron a girar en torno al palacio entonando: «Duerme, duerme, duerme, sueña con la luna, un hermoso cuento». Por una montaña la luna bajó, sus pies se mojaron, se manchó el vestido, luego se enfrió. «Duerme», Kayala lloraba en la luna y no había nadie que la consolara. «Duerme, duerme». No acababan de cantar el último «duerme», cuando el sol abrió bruscamente suspirando el cielo con sus rayos. Estaba de muy buen humor. ¿A qué están jugando los pequeños asteroides?, preguntó. Pero ellos se taparon la cara sin saber algo malo. «¿O?», dijo el sol con cara bonachona, dispuesto a perdonar las diabluras de los pequeños planetas. Ellos negaron con la cabeza. «Entonces», exclamó el sol, «decir que ha pasado algo malo». Y su cara ya no era tan alegre. Los asteroides se apresuraron a indicar que sí. «Y ustedes tienen miedo de que yo me enoje», agregó, poniéndose más rojo. Los dos asintieron con más fuerza y se volvieron de espaldas. «Ustedes estaban cantando algo. O tengo mal oído, ya lo sé, en cambio mi vista nunca me engaña». Los asteroides se echaron a temblar abrazados. «Eso es, querían prepararme el ánimo». «Si ustedes no quieren hablar, tendré que adivinarlo entonces», gritó el sol molesto. «¿Qué par de cobardes son enclenques? A ver, se acerca un cometa venenoso». «No, no es eso». Se reventó un planeta, apareció otro sol. Los asteroides todo lo negaban, cada vez más nerviosos, viendo que el sol enrojecía cada ocurrencia.
Se me pasó la mano con la lluvia de rayos ultravioletas. La Tierra cambió de órbita. Al oír nombrar a la Tierra, los asteroides saltó y miraron al Sol aterrados. Por fin. ¿Qué pasó con la Tierra? Nosotros no tenemos la culpa, balbuceó el Azul. Nosotros vi, no más. Claro que la Tierra no se ve, la tapan las nubes y, digan de una vez, ¿qué pasó con la Tierra? Rugió el Sol. Hace tiempo que no se ve. Solo una montaña, a veces. ¿O qué pasa con sus... ¿Hay algún volcán en erupción? Interrumpió el Sol ante los balbuceos del Rojo. No, no tembló el Azul. Es que vimos la montaña de la Luna. Y, si no es más que eso, podría ir a buscar a la pequeña Luna. Creo que está un poco atrasada y quiero saludarla. Los asteroides volvieron a abrazarse con espanto. ¿Cómo? No me digan que le ha pasado algo a la Luna, y que tiene que ver con la Tierra. Ustedes van a hablar, si no quieren que los reviente. El Rojo, más fuerte que el Azul, decidió empezar así: el Padrecito Sol, la Luna bajó la Tierra. ¿Abajó a la Tierra? Bramó el Sol escandalizado. Tuvo pena de los hombres que hace mucho tiempo no te ven, padre. El Sol se asustó un poco, y con el susto le dio más rabia. La Luna corre peligro en ese planeta lluvioso y oscuro, entre criaturas irresponsables. Hasta pueden apagarla. Si quieres yo la voy a buscar, ofreció el Azul. No, ustedes se apagarían antes que ella. Yo mismo bajaré a buscar a mi pequeña Luna, y si los hombres le han hecho algún quemaré tierra, la incendiaré como paja. La reventaré como un cohete. Uf. La furioso el Sol se alejó, mientras los asteroides se quedaron tiritando de susto. Oh, qué enojado está nuestro padre, gimió el Azul. Por suerte se fue y no nos hizo nada, se consoló el Rojo. Pobre tierra de nubes, ahora sí que va a estar iluminada, comentó el Rojo. Como no tuvieran mucho más que hablar, ambos se pusieron a limpiar los palacios del Sol y de la Luna. El Azul se puso a sacudir de su señora del polvo de las estrellas y el Rojo, a su vez, empezó a barrer las cenizas del Palacio del Sol. Fue tan fumador nuestro padrecito, se mentó, soplando delicadamente para no estornudar. La tierra se pone azul, mientras en el cielo el Sol lanzaba chispas de preocupación y de rabia por lo que hubiera podido pasarle a la Luna. Ella, en la tierra, lloraba sin consuelo. Había vuelto a la gruta y no quería salir de allí. Sus lágrimas se transformaban en luz azul, mientras canturreaba con tristeza: «Ay, mi anillo de oro, mi anillo de sol, en hilo de plata, se me convirtió. Me lo había dado en prenda de amor». Yumen y Licán corrían por la selva sin temor. Mira, cada gota parece una luciérnaga. La Luna, con sus pies pequeños, las encendió, gritaba contemplando las gotas de lluvia que pendían las ramas. Ha dejado de llover, todo está lleno de un silencio nuevo, donde hay otras voces. ¿Oyes cómo galopa tu venado por el delantal de la Luna? Como una sombra de cristal. Sí, lo oigo. Y tú debes oír cómo rasguña Vizcacha los zapatos manchados de barro de Luna, dijo a su vez Yumen. Entre tanto pueblos enteros desfilaban delante de la gruta, deslumbrados por la luz plateada que salía que dejaban regalos de toda clase, joyas de plata y vasijas de leche, pies de la pálida Luna. Esto no la consolaba, sin embargo. Algunos decían: «Señora Luna, gracias por iluminar las aguas. Iremos a ver los peces que saltan en los mares y lagunas». Y tú, señora Luna, iremos por los caminos difíciles, cogidos de un rayo de tu mano, a divisar bajo las olas nuestros valles. La Luna a todo consintió, pero les pidió cambio. Así por encuentran al Sol, háganle un saludo en mi nombre. Los senderos de las montañas se llenaron de gentes que acudían a mirar las extensas aguas, y algunos navegaban en sus canoas contentos de poder ver, por fin, el mundo azul que los rodeaba. Y se escuchaban cantos y risas por todas partes. Pangal y Antú decidieron sembrar mavs a la Luna. Cosecharían piñones plateados, avellanas rosadas. De pronto, en medio de la fiesta y la alegría con que celebraban la luz fría de la Luna, cayó del cielo una espada de oro, un rayo muy fuerte que evaporó una laguna. Los peces quedaron saltando en el lecho de barro. ¿Qué miedo sintieron los indios? Licán y Yumen corrieron a refugiarse en la gruta de la Luna. Arden los bosques y las zarzas gritaron: «Una espada de oro nos persigue, incendiando lagunas y cortando ramas verdes». La Luna rió suavemente: «No tengan miedo, ese es el Sol, que anda buscándome. Saldré a recibirlo, y con mi luz fría se calmará». Raen la Luna salió de la gruta y extendió sus yo suaves del Sol. No tardaron en encontrarse, ella en medio del agua, él en la cumbre de una montaña. Se saludaron delante de los pueblos. «Luna, mi pequeña, te encuentro», exclamó el Sol. «Pero qué pálida estás. Tienes los vestidos mojados y las manos frías. Ven, vámonos al cielo, a mi palacio de oro, para secar ropas y darle color a tu cara. Es verdad que tengo frío porque la montaña y la lluvia enfrió mi luz, pero no te enojes, nadie me ha hecho daño. Te llevaré al cielo y castigaré la tierra reventando sus volcanes por dado la luz que te regalé relampagueó el Sol. Sería una injusticia y tú eres el padre de la vida. Yo misma quise bajar para dar un poco de luz a los pueblos mapuches. Siempre has sido un poco aventurera y porfiada», se quejó el Sol. «Esta vez no perdonaré a los que han helado tu anillo oro». «No», suplicó la Luna, «si tú castigas a los indios, no volveré a mi palacio del cielo». «¿O qué dices? ¿Me dejarás solo en el espacio inmenso?
Por favor, comprende, pidió la luna. Tú no puedes castigar a la tierra porque la lluvia sobre mí con su hielo. Tú y yo jugábamos felices en el cielo y nos olvidamos de la tierra que se cubrió de nubes. Somos culpables, mi querido sol. Pero el sol era muy porfiado y siguió alegando. ¿O para qué necesitamos a la oscura pequeña luna? Si somos tan felices en el cielo, olvidémonos de ella, no nos hace falta. Aquí la luna veló su cara, con ligero enojo. Estás muy equivocado, señor mío. Mira a tu alrededor los hermosos colores de la tierra, la variedad de sus seres, la música de sus infinitas gargantas. Oye, dueño de los planetas, las notas que canta la tierra, mira una sola gota de agua es un mundo. Y una flor. ¿Habías visto antes una flor? Licán cortó una rama recién florecida y se la pasó a la luna. ¿Tus rayos tibios acaban de hacer florecer el arrayán? ¿Te atreverías a secar algo tan hermoso? No, mi señora. Estoy empezando a descubrir la tierra y veo que aquí todo es delicado. Cada criatura es más complicada que la relojería de los planetas. El sol y la luna se pasearon mirando asombrándose ante cada ser. Y luego, los dos treparon por la montaña de la luna y de un gran salto llegaron a su reino azul donde los esperaban sus palacios. Desde entonces cuenta la leyenda. Nunca más el sol y la luna dejaron de alumbrar el día y la noche la tierra. Y la luz del sol calienta y abriga, y la luz de la luna quedó fría para siempre. Y en su cara blanca juegan un venado y una vizcacha que parecen manchas de sus mejillas. El espíritu del lago, todos los lagos y lagunas tienen su dueño, cuentan las antiguas leyendas, un espíritu enamoradizo que persigue a las muchachitas araucanas. Cuando toma apariencia humana, sus cabellos crespos le forman una corona sobre la frente. Es de piel oscura, pequeño y ágil como una anguila. Las aguas de los ríos tienen genios misteriosos que acechan a los hombres. Y dicen que las nutrias son las dueñas del mar y producen el ruido de las olas. A los que pretenden cazarlas, los persiguen, llevándoselos a las profundidades desde donde jamás regresan. Esto es lo que los antiguos cuentan, y puede creerse o no. Hay historias extrañas en cada lago del sur, y una de estas cuenta de cómo el espíritu de Millacol, que significa agua de Imaro, la hija del cacique Lemuna, que habitaba con su tribu cerca de un lago. Y sucedió así, todas las semanas Lemuna salía de pesca, llevando de regalo de chicha al espíritu del lago para que le diera peces. Sentado en su canoa, decía con voz fuerte: «Ayúdame, señor del lago, junta y súbeme tus peces, que son mi plato favorito. Te invoco y derramo un jarro de mudara que me des tus finos animales, hombre del agua». Derramaba la chicha por la orilla y al poco rato los peces brillaban junto a la canoa. Lemuna los ensartaba con su tridente de uno en uno hasta llenar un gran canasto. Daba las gracias al dueño del lago lanzando un flor a la superficie. El cacique había prohibido a las mujeres acercarse al lugar, porque sabía que los genios del agua suelen robar a más jóvenes y bonitas, haciéndolas sus esclavas. Para que no huyeran, el espíritu las convertía en pequeños patos que llaman walas. Estas no pueden volar sino rozando el agua y nunca. Al zambullirse pían tristemente, recordando su vida de mujeres. Lemuna tenía una sola hija, Imaue, de una belleza suave y pensativa. Por las tardes entretenía a su padre con canciones que contaban las hazañas de sus antepasados y de los dioses del cielo de la Vía Láctea, a la que los indios llamaban río firmamento. Allá en ese lejano río, los espíritus de los antepasados encienden sus fogatas formando las constelaciones y vigilando desde arriba a sus descendientes. Imaue sabía tocar también complicadas flautas de caña, haciendo honor a su nombre, que quiere decir cañaveral. Cada día inventaba nuevas melodías y en las noches invernales y en todas las grandes fiestas. Imaue relataba los hechos heroicos y tocaba en sus flautas melodías que consolaban de las enfermedades y sufrimientos. Los pájaros llevaron en sus alas estas canciones hacia el lago y una tarde en que Mimiyakol había jugar en la superficie inventando un palacio de nieblas, escuchó la dulce voz de Imaue que iba y venía por el aire. «¿O quién canta?», preguntó a sus esclavas. La hija de Lemunao, contestaron las aves, escondiendo sus cabezas bajo las alas, sabiendo que Minol querría tener de esclava a la dueña de la voz melodías. Desde esa tarde el espíritu del lago no descansó, levantando fuertes oleajes que impidieron salir a pescar al cacique y a su gente. Tanta turbulencia no dejó de llamar la atención y la Mache, sacerdotisa de la tribu, agitó ramas de canela mojadas en Mudei por las orillas del lago para conjurar al espíritu inquieto. Lemuna echaba de menos su plato favorito y se embarcó en su canoa, a pesar de las advertencias de la Machi. Las aguas parecieron calmarse y una gran cantidad de peces plateados brindó a la pequeña embarcación. Lemuna se puso a pescar, luego de echar al agua numerosos jarros de bebida para aplacar a Millacol. Cuando se preparaba para regresar con sus canastos repletos, se abrieron las aguas frente a él y surgió Millacol, vestido de algas, con los pelos enroscados como una corona sobre la frente y con los ojos amarillos como pepitas de oro. Al reír mostraba dientes agudos parecidos a los de las fieras. Aunque Lemuna Oso siempre respetó el espíritu del lago, nunca lo había visto y su aparición le causó espanto.
disimuló sin embargo, para no disgustar a una criatura de apariencia feroz. Una voz extraña, que parecía comunicarse directamente con su pensamiento, murmuró: «Dame a tu Imaue, la voz maravillosa, y siempre tendrás peces de plata en tu cocina». El cacique se asustó aún más, pero dijo con calma: «Imaue no es digna de ti, señor del lago. Su voz es hermosa, pero poco firme y su cara tiene manchas como la luna. Además, su carácter es caprichoso y hace lo que quiere. No me interesa su aspecto ni me importa su carácter. La quiero por su voz y sus melodiosas canciones. ¿Acaso tus pequeñas clavas transformadas en hualas no cantan para que ti te dan su compañía?», o argumentó el cacique, no hallando que inventar para proteger a Imaue. «Los gemidos lastimeros no son cantos, ni me dan compañía unas aves entristecidas. En cambio tu hija haría resonar las aguas en torno a mi palacio y nunca me sentiría solitario, como esos animales que aúllan en la montaña». El cacique alzó su bastón de plata en señal de adiós, diciendo: «Dame 3 días para pensar, porque Imaue es hijo Aizas en mi orilla, la orilla con tranquila dignidad». Mientras el señor del lago desaparecía riendo en las profundidades. Su espíritu salvaje era incapaz de comprender el amor humano en ninguna de sus formas, por eso no conocía los sentimientos tiernos ni la pie la misericordia. Lemuna se reunió con la machi y toda la tribu para consultar lo que se podía hacer. Imaue, al saber que el espíritu del agua quería llevársela a sus palacios sumergidos, lloró y se entristeció, porque la voluntad de los seres de la naturaleza es invencible en su indiferencia. La machi invocó a los espíritus protectores de la tribu de Lemunao, los árboles, el canelo, el coire, y también a los parientes muertos, que en forma de aves y pillanes los cuidaban de los peligros y embrujos. Al segundo día, la machi vio un águila blanca cruzar sobre las rocas y dirigirse hacia las montañas. Era una clara señal de que tendrían que emigrar a un lugar alto para salvar a Imaue. Un lugar lo más elevado posible para que no los alcanzara el enojo de Miyakol al comprender que Imaue no sería suya. Abandonaron sus siembras, los árboles amados, sus rucas, y tomaron lo más necesario para huir cuanto antes. Iban trepando los primeros cerros cuando los bordes del lago se rompieron y una lengua de agua corrió tras ellos como un rayo y tocó los pies de Imaue, convirtiéndola en cañaveral. Lemunao y su gente se transformaron en plantas y arbustos, gracias a sus espíritus protectores. Los niños muy pequeños se convirtieron en pececillos que huyeron rápidos hacia el centro del lago. Emergió entonces Miyakol y con sus manos de niebla removió las cañas mágicas, que entonaron extrañas canciones de un palacio de oro y de la melancólica belleza de las profundidades. Las gualas prisioneras, al ver alzarse las cañas y oír sus musicales historias, volaron a ras del agua a refugiarse entre ellas. El roce de los tallos contra las plumas de las aves produjo sonidos únicos que hablaban de consuelo y amistad, de sentimientos puros y generosos que el espíritu del lago no podía comprender. Se sintió ajeno a ese amor de las cañas y las aves, y cubriéndose de brumas, huyó a su palacio sumergidos. Pronto el rumor de las canciones se extendió hacia los árboles vecinos, a las almas de Lemunao y su gente, convertidos en selva, y por todo aquel lugar emergieron flores semejantes a miramorosas, a ojos humanos que se mojaban de rocío, y las ramas de los coihues y canelos cubrieron de sombras protectoras las orillas. Cuentan las antiguas consejas que el sitio se convirtió en una especie de paraíso donde todo el que atravesaba las quilas y tupidas enredaderas que lo rodeaban sentíase lleno de una paz profunda, como si los hilos y antenas invisibles que tienen todos los seres se unieran por fin en una clara armonía. Piñoncito, en una quebrada, a los pies de la cordillera, vivía un hombre con su mujer, gente muy buena que ayudaba a los que eran más pobres que ellos. Tampoco eran ricos y vivían de su trabajo. El hombre arriaba ganado y la mujer hacía tortillas que vendía a los que pasaban de viaje. Sin embargo, la pareja estaba muy triste porque no tenían hijos. Un día pasó por la quebrada un hombre y viejo que caminaba con un bastón. La mujer, que estaba cerca untando pasto para Blanquita, que así se llamaba una cabra que tenía, vio al viejo y lo convidó a pasar al rancho. Muy contento, el viejo entró a sentarse y se puso a contarle a la mujer que estaba muy cansado porque venía de lejos y que solo había comido unos piñones que se había echado al bolsillo. La buena mujer, compadecida, le ofreció un plato de porotos y cuando el hombre se despidió, también le dio 2 tortillas calientitas que sacó del horno. El anciano le dio las gracias y buscó en su bolsillo por si tenía un cinquito, pero no halló nada sino un piñón y se lo pasó. «Te pido que Dios te bendiga por tu bondad. Este piñón será el padrino de tu hijo». La mujer rió mucho ante estas extrañas palabras y le contó a su marido lo que el anciano le había dicho. Poco tiempo después, la mujer no posó que estaba a los 9 meses nació el niño, pero era tan pequeño como del tamaño de un piñón, que lo llamaron Piñoncito. Los padres estaban desesperados, porque Piño no crecía, pero lo querían mucho porque era muy inteligente. Cuando el padre subía a la cordillera y la madre iba de compras, Piñoncito se quedaba en casa y se ponía delante de la puerta como centinela. Un día que su madre salió para buscar leña con que prender el horno, prohibió a su pequeño hijo que saliera, pero él desobedeció y escapó para jugar.
Trató de escalar lo que para él era un peñasco y empezó a llover muy fuerte, y para no mojarse Piñoncito se acurrucó debajo de una callampa. Llovió mucho tiempo y el pobre niño no se atrevía a salir de su refugio por temor a ahogarse. En esto pasaron unos arrieros con sus mulas. Uno de ellos recogió la callampa y la puso bajo su poncho, pensando comerla más tarde. Calientito iba Piñoncito y sin decir palabra noche. Los arrieros se metieron debajo de una gran roca que formaba una caverna y prendieron fuego para calentarse y asar un trozo de carne que llevaban. El que había recogido la callampa quiso asarla y la puso al fuego. «Fay, que me quemo», gritó una vocecita. Era Piñoncito que gritaba. «¡Oh caracoles!», dijo uno de los arrieros, «¿de cuándo acá hablan las pulgas? Ahora». «¿Qué moy?», volvió a chillar Piñoncito. Entonces el hombre, algo molesto, tiró a un rincón el pitillo que fumaba y sin más sacó la callampa del fuego y empezó a comerla. Piñoncito le dio un mordisco y el hombre, no sabiendo qué bicho le picaba, tiró la callampa lejos. Vino a caer cerca de las mulas y como tenían hambre, una de ellas se comió la callampa, tragándose también a Piñoncito, que de este modo se encontró en el vientre de la mula. Al amanecer, los arrieros emprendieron el viaje con sus animales. Piñoncito no se sentía muy a gusto en su encierro porque casi no podía respirar. Se preguntaba cómo iba a salir de allí, pero todo se arregló muy bien porque la mula sintió cosquillas en las tripas. Piñoncito le gateaba por dentro y tuvo ganas de hacer sus necesidades. Con ella salió al aire el pequeño, todo sucio y de mal olor, pero muy contento de estar en el mundo de nuevo. En esto pasó un pájaro grande que buscaba pajas para hacer su nido. Cogió a Piñoncito y lo llevó monta arriba a una roca donde tenía su nido. Cuando el pájaro lo dejó, el niño buscó algo para comer. Como era tan pequeño, necesitaba muy poco para estar satisfecho. Comió pastitos, flores, de todo lo que encontrara, raíces dulces. Mientras tanto, el pájaro había sacado sus polluelos. En el nido piaban sin parar 2 pajaritos nuevos. Piñoncito se escondió entre ellos y cuando la madre traía algo para comer, el niñeto abría la boca y también le tocaba alimento. Los pajaritos iban creciendo y Piñoncito, teniendo pan, siempre estaba cerca del nidal. Un día vio a una serpiente que trepaba a la roca con la intención de comerse a sus casi hermanos. Todavía no sabían volar y se pusieron pies desesperadamente al ver acercarse a la culebra. A Piñoncito sintió pena por los desamparados que estaban y pensó: ¿cómo llorará su madre cuando no los encuentre en el nido? Se acordó entonces que guardaba entre sus ropas una aguja que le servía de espada. Se escondió junto al nido y cuando la serpiente sacó la lengua para pillar a los pajarillos, él con su aguja se la atravesó del dolor. El animal cayó de la roca y se despeñó por el barranco. La madre de los pichones llegó en ese momento y vio todo lo que había hecho Piñoncito. Le dio las gracias en su lenguaje de ave y el niño le contó sus aventuras, porque al ser medio duende comprendía lo que hablaban los animales, para corresponder a lo que había hecho por sus hijitos. El pájaro cogió a Piñoncito de sus vestidos y emprendió el vuelo para llevarlo a su casa. Cuando estuvo cerca, lo dejó en el suelo y le dijo: «Toma este hueso de gigante que encontré en las altas cumbres de la cordillera. Te frotarás el cuerpo con él, crecerás como los demás niños». Tomó el hueso Piñoncito y apenas se lo podía. Cuando estuvo de nuevo en su casa, se pasó por el cuerpo. Su madre se había salido y cuando regresó, quedó maravillada al ver a su niño, pero transformado ahora en uno hecho y derecho, grande como los niños de su edad. Luego que se abrazaron, llorando de alegría, él le contó sus aventuras, las que han pasado de boca en boca y se han hecho famosas en todo el mundo. El zorro y el cangrejo, hace muchos años de esto. Había un zorro viejo y muy diablo que siempre ganaba las apuestas que hacía. Una tarde, por el puro gusto de vanagloriarse de su astucia, pensó: buscaré a alguien para hacer una apuesta, estoy seguro de que ganaré, como siempre. Se fue corriendo por el bosque preguntándose con quién podría competir. Al primero que encontró fue a un cucaracho, pero el bicho ni siquiera lo escuchó, metiéndose rápido bajo la hojarasca. Enseguida se topó con el sapo, pero este, que sabía todas las maldades y pillerías del zorro, tampoco quiso apostar con él. Muy enojado al ver que ninguno de ellos pequeños los aceptaba competir, llegó hasta la orilla del mar. Se sentó en la playa y de pronto surgió de la arena un pequeño cangrejo. Al zorro le hizo gracia que caminara para atrás y de inmediato decidió apostar con él, seguro de su ganancia. ¿O quieres apostar conmigo? Llega primero a la punta de aquel cerro, y el zorro le señalaba un monte regular tamaño. Bueno, acepto, contestó el cangrejo, sin hacerse de rogar ni un segundo. Te doy ventaja, añadió, tú partirás primero. Se pusieron en línea y partieron. Dicen que el zorro iba riéndose de la tontería de inocente bicho. Durante un buen rato el zorro se adelantó con la cola arrastrando casi el suelo. De vez en cuando se daba vuelta por si divisaba a su competidor, aunque estaba seguro de que apenas habría avanzado, con su torpe manera de ir retrocediendo. Ja, ese no le va ni polvo, mentó riendo, y continuó trepando muy calmado. Al borde del sendero había murtas y otras frutas y se dispuso a refrescarse.
Así pasó un buen rato. Más allá encontró un nido de pajaritos y se detuvo a comérselos. Pobre cangrejo. A jamás me alcanzará, murmuró mirando hacia lo lejos. Como le diera sed bajó una quebrada y tomó una gran cantidad de agua fresca. Al subir, volvió a mirar si venía el cangrejo y divisó allá muy atrás algo que se movía. ¡Qué tonto es el pobre! Rió, una risita rara le hizo, pero como no viera a nadie, siguió trepando hasta la cumbre del cerro. Aquí voy a esperar que ese cangrejo presumido, que se atrevió a hacer una apuesta conmigo, dijo el zorro. Desde atrás, una voz lo sorprendió. Ah, vaya, amigo, ¿cuánto te has demorado? Me llegué a quedar dormido, esperándote. El zorro se dio vuelzado, bebió a sus pies al cangrejo. ¿Cómo? No fui yo el que llegó primero, exclamó. No, compañero, mientras tú comías murta y saqueabas un nido y tomabas aguas agua y te iba pasando. Así gané la apuesta, y el cangrejo, parado en sus patitas, agitaba feliz sus tenazas. Si el zorro se hubiera fijado, habría visto que en esas tenazas se enredaban unos pelos suyos los que tenía en la cola, pero estaba demasiado sorprendido para poner atención en otra cosa. Es verdad que me entretuve el camino, confesó muy compungido. Hermano, yo tenía mucha hambre y sed. Creo que la apuesta no vale si uno de los apostadores está en malas condiciones. Hagamos otra apuesta, ahora de bajada, hasta esa roca que está a la orilla del mar. Acepto, dijo el cangrejo con voz segura, pero déjame descansar un rato, porque fue demasiado lo que me apuré. Se sentó a esperar el zorro que el cangrejo echara su siesta. Al rato despertó el de las tenazas y anunció que estaba listo. Partió el zorro sin notar lo que llevaba prendido la cola. Esta vez corría sin pararse a comer murtas, ni robar nidos ni tomar agua. Ni siquiera miraba para atrás. Esta vez sí que ganaré, iba diciéndose. Cuerro cuando el zorro se sentó en la roca en medio del mar. Cangrejo, saltando de la cola. Lo increpó con nunca. Creí que te demoraras tanto. Se nota que estás viejo. Pensé que te habías perdido. El zorro se enfureció al ver que el pequeño cangrejo le había vuelto a ganar. Yo llegué primero, legó. No hagas trampa, amigo. Hace rato que te estoy esperando y debes reconocer, criaturas de la selva del mar, que yo soy el ganador. No lo permito, apoyó el zorro mostrando los dientes, mejor dientes, los que le faltaban. En eso sintió un feroz picón del cangrejo, que lo hizo dar un brinco con tan mala suerte. Y mientras el zorro pataleaba tragando agua amarga, el cangrejo volvió a esconderse entre la arena, satisfecho de haber sido, por una vez, más astuto que el zorro.